Listo, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar la actividad 1.1 que va con respecto a la noción de currículo. El grupo 1 conformado por Andrés Acosta, Maribel Pinzón, Oscar Cuervo y Salvador Salamanca. En cuanto a la distribución de nuestra presentación, nos enfocamos en 4 cosas: el análisis del plan de área de la Escuela Normal Superior de Gachetá, el Colegio Instituto de Educación Distrital Florentino González. Vamos a hablar de unas diferencias y unas semejanzas que encontramos entre estos planes y al final daremos unas conclusiones frente a ellos. La Escuela Normal Superior de Gachetá. En la Escuela Normal Superior de Gachetá es una entidad pública, es ubicada en el pueblo de Gachetá, Cundinamarca. Perdón. Él maneja 10 sedes de primaria, parte rural, parte urbana. Tiene una sede principal en donde trabajan primaria y bachillerato. Ellos en su parte de bachillerato tienen la modalidad pedagógica y 2 años más los estudiantes tienen un programa de formación complementaria donde salen normalistas superiores como docentes de primaria. En cuanto a la estructura del plan de área del Colegio de Escuela Normal Superior de Gachetá, encontramos esta estructura en donde podemos evidenciar en la parte superior que tienen toda la información general del plan. Miramos el nombre, el año, el grado, la asignatura, es donde se enfoca más hacia lo que vamos a trabajar el día de hoy en el primer periodo, aunque ellos se dividen en aritmética y geometría. Dado que hay 2 profesores, entonces hay una distribución en ese aspecto. En la parte ya específica por periodo, se trabaja un estándar básico de competencia, un eje temático de contenido, un logro, un indicador de logro y una parte de interdisciplinariedad y la de competencias ciudadanas. Frente a la teoría que nos presenta Rico, Lupianes y Gómez, damos unas aclaraciones con respecto a cómo va a estar distribuido nuestras dimensiones en este análisis que le vamos a dar con respecto a esa teoría curricular. Dimensión conceptual. En la dimensión conceptual, como lo estábamos viendo anteriormente, mirábamos la parte en el componente que nos presentan ellos, se habla del contenido, en ese nivel de planeación docente. En el plan de asignatura observábamos el eje temático, en donde ellos diferencian 2 cosas, 2 temáticas a modo general, temáticas muy generales, y a partir de ellas se hablan de unas temáticas muy específicas. Y en esta parte encontramos todo el contexto del contenido, del que se quiere enseñar en este plan. En la dimensión cognitiva encontramos el componente que es el objetivo, que es el que nos presentan en la teoría, es el para qué se va a enseñar eso. Nos están como ya dando esa ubicación en ese plan de formación, y en ellos encontramos pues el estándar de competencia básica, competencia ciudadana, y eso es a modo general, y aparte vemos el logro como algo muy específico de cada periodo. En esa dimensión social encontramos la evaluación como componente, y ellos lo indican en un indicador de logro que es el que da esos criterios en su cuánto ha avanzado para llegar a poder determinar si el plan de formación tuvo algún impacto o no tuvo algún impacto frente a ello. También observamos que en la imagen de la estructura no encontrábamos o no evidenciamos la parte de la dimensión formativa en cuanto a su metodología, en que se aplique. En el Instituto Educativo Distrital Florentino González, pues es una entidad o una institución educativa pública localizada aquí en Bogotá, en la localidad Cuarta de San Cristóbal. Maneja su bachillerato académico. En cuanto a la estructura que presentan en el documento, mirábamos que en su parte superior pues viene toda la estructura, todo el encabezado de la institución. Luego viene una parte ya específica hacia la materia, como tal, la asignatura área, la intensidad horaria y el docente. En este caso sí, el docente se maneja a modo general de la materia, no hay una división como en el anterior. Y pues en este caso nosotros nos enfocamos al grado sexto, primer periodo. Hay una diferencia con respecto a ello que más adelante lo voy a aclarar, que hablan de unos estándares de asignatura y hablan de unos logros de ciclo. A partir de la estructura general de la Secretaría de Educación, observamos esta parte, que trabajan en ciclo las instituciones educativas, en donde ellos pues plantean un estándar de asignatura, un logro de ciclo, una impronta
aparecen unas bases de conocimiento, de aprendizajes de conocimiento, en donde se ubican el conocimiento, capacidades, habilidades y actitudes. Ya a modo específico por cada periodo, vemos que ellos trabajan un objetivo, un eje temático, una pregunta-problema, unos desempeños, unos descriptores, y a partir de los descriptores aparecen unas debilidades, unas fortalezas y unas recomendaciones en el plan de mejoramiento. En la dimensión conceptual, como ya lo había dicho, ellos se enfocan a la parte de la teoría en los contenidos, el componente es el contenido, y en este caso pues hablamos de dos componentes, uno para el ciclo y uno para cada periodo. En el ciclo hablamos del conocimiento que ellos estipulan allá, y el eje temático ya se enfoca más hacia lo que se va a hacer periodo a periodo. En la dimensión cognitiva encontramos a modo de ciclo estándar de asignatura, logro de ciclo, impronta, capacidades, habilidades y actitudes, y ya a modo específico por periodo ellos plantean un objetivo. En la dimensión social vemos la evaluación como desempeños y en la parte de descriptores, en donde ellos ahí nos evidencian sus debilidades, fortalezas y recomendaciones. ¿Qué diferencias y semejanzas encontramos entre ellos? Primero, que la estructura del documento, si miramos, es independiente, digamos que cada institución educativa pues tiene su forma de trabajar, como ellos quieran plantear su estructura, ¿sí? Esa política sí es interna de la institución. En cuanto a la Secretaría de Educación, hablábamos de que cada secretaría, hablando aquí de Bogotá, la distrital, y hablando de la Cundinamarca, viéndolo desde ese punto de vista, la Secretaría de Educación trabaja ciclos, mientras que en la Cundinamarca trabaja por estándares, se enfoca más hacia los estándares de matemáticas. El uso de palabras, por su independencia, pues se puede entender de diferentes maneras, viéndolo desde las directrices que nos dan arriba las secretarías de educación. Unos ejemplos, mirábamos que en unos se hablan de objetivos y en otros todavía se hablan de logros. Si hablamos del pasado, pues antiguamente en los colegios del distrito todavía se trabajaba con logros, pero eso ha ido cambiando. Semejanzas. En las semejanzas encontrábamos pues que en los dos planes miramos tres dimensiones que se trabajan fuertemente y una que no se evidencia. Estaba la conceptual, la cognitiva y la social, y la que no podíamos evidenciar en esa estructura del plan era la formativa, que se enfoca hacia la metodología de cómo el maestro va a llevar a impactar cómo quiere impactar, cuál es a lo que quiere llegar con ello. Veíamos también el eje temático, se trabaja en ambos, por periodo, en uno se llama eje temático y en otro se llama eje temático de contenido. Y pues mirábamos los contenidos ya específicamente, y ahí los dos trabajan en sí las mismas temáticas, los dos se enfocan a una parte de conjuntos, y de ahí pues empiezan a desglosarlo, y cuando lo desglosan sí se ve como una diferencia entre ellos. En el espacio, con respecto a la estructura de cada dimensión, vemos que en el documento hay espacios en los cuales no podemos identificarlos en alguna de las dimensiones. Veíamos en uno, por ejemplo, la interdisciplinaridad. Ellos hablaban de que es como tratar del plan de formación que tenga impacto en otras áreas de conocimiento, en lengua castellana, en inglés, en algún otro aspecto de las áreas. Y en el otro hablaban de una pregunta-problema, pero pues se enfocaba más como hacia ese contexto que le quieren dar a ello, pero no se da como con claridad o específicamente, entonces por eso no lo lográbamos identificar en ninguna de las dimensiones. Ya a modo de conclusión general, pues hablábamos de que los dos planes se enfocan mucho a la parte conceptual y cognitiva. Sí, señor.